Empezamos. Ya estamos Vale. grabando. Empezamos a grabar. Estamos aquí en Frambuesas para la presentación, organizado por Makers Valladolid, ¿vale? Con invitados de Alumni Lab. También iba a haber gente de más que Makers que no está, pero bueno, no me da igual de momento. Y simplemente, bueno, pues para presentar una idea, que a ver si sale para adelante o no, de usar Raspberry Pi para lo que realmente se pensaron en un principio, que son como ordenadores para educación. Y ya voy avanzando. Como si no quiero el ¿vale? Ese es el vídeo que ya os he puesto y que me lo he quitado del medio. ¿Vale? Saber que la Fundación Raspberry es una organización benéfica con sede en el Reino Unido que trabaja para proponer el poder de la informática y la creación digital en manos de personas de todo el mundo. Hacen esto para que las personas puedan aprovechar el poder de la informática y las tecnologías digitales para trabajar, resolver problemas que les importan y expresarse de manera creativa. ¿Vale? ¿Quién está detrás de Raspberry Pi? Eben Christopher Upton, un director técnico y arquitecto de sistemas de circuitos integrados de aplicaciones específicas de la empresa Broadcom, fundador y ex fideicomisario de la Fundación Raspberry Pi, que es el responsable de la arquitectura general del software y del hardware. ¿Vale? Breve historia, ¿vale? Comienzan el proyecto en 2009, que es cuando la fundación se registra, después de hablar con muchos académicos e instituciones. De hecho, hay unos precedentes que luego nos contará Cole. Y que realmente es una asociación está registrada y es una asociación caritativa regulada por la Comisión de Calidad de Inglaterra y Gales, es decir, que tiene su base en Inglaterra y de hecho tiene fábrica y parte de los componentes se hacen en Inglaterra, en Gales concretamente. Breve historia. En 2012, o sea, si hemos dicho que en 2009 se registraron, hasta 2012 no consiguieron digamos, mandar y que los usuarios recibieran los primeros dispositivos, que es la Raspberry Pi 1, por decirlo así, ¿vale? Y en 2019, en junio de 2019, sale la Raspberry Pi 4 modelo B, que es la que se considera el primero que responde a las necesidades de un ordenador de educación completo. Estamos viendo que se han tirado 10 años dándole vueltas al asunto, o sea que las cosas no son fáciles. Y de hecho, cuando veamos los precedentes, antes también estaba complicado. Estamos en junio de 2009. Esa es la placa, que bueno, y ahí tenéis todo lo que es un ordenador. De hecho, tiene dos cosas, aparte de los puertos USB y la entrada a Internet, que es importante, y esta ya tiene Wi-Fi, porque durante mucho tiempo no tenía Wi-Fi. Tiene dos salidas para pantallas por HDMI, otra salida para una pantalla táctil que va aquí, otra salida para una cámara directa, que también es una de las cosas que han quitado, y una cosa muy importante que son los 40 pines que aparecen aquí del puerto GPIO de entrada-salida para poder procesar, con lo cual, aparte de ordenador, es un poco microcontrolador, que es una de las cosas que luego vamos a comentar. Tampoco os voy el procesador es una ARM, ¿vale? Es un procesador de los que están usando los móviles. La vista de la placa es esto, que es lo mismo, un poquito más liado porque se ve la soldadura, se ven lo que son las cosas, ¿vale? Que aquellos cuando creo que se nos empiezan a asustar Florencia. Bueno, os asusta aquí, que es la estimación de coste. No sé qué le decir más la electrónica, ¿vale? La Raspberry Pi que preguntabais antes de 4 gigas vale 70 euros, 69,95. Y la de 8 gigas vale 82,90, ¿vale? Luego, no va sola, necesita una caja que, bueno, en impresión 3D se puede imprimir, una fuente de alimentación específica, un teclado y un ratón, que puede ser con cable o inalámbrico, bueno, pues es con cable de los cables para llevarla a la tele y una memoria. Lo de la memoria micro SD es una tarjetita pequeña, que en principio vale con 16 gigas, pero creo que ahora puedes capaz de manejar hasta 1 tera, ¿vale? No sé si me parece demasiado, pero bueno, con una tarjeta que vale 6 euros se arregla. Y si quieres de 64 no llega a 10 euros. Luego se pueden poner una pantalla normal o una pantalla táctil, ¿vale? Digamos, versión estándar y versión Pro.
Eso con la Raspberry Pi normal. Luego han hecho un pack ellos Perdona que... que te corte. Sí. Pero si está hay gente internacional, entonces tendrías que hablar también en dólares. No me he liado porque además no sabemos, aquí están los enlaces para verlo y luego quiero que esto lo comprueben ellos en su país, aparte de que luego puede haber otra historia. Pero bueno, es para tener una referencia, un número gordo, no nada más. La Raspberry Pi 400, ¿vale? Ahora os la enseño, que es una, de hecho la debería, bueno, que era para que no se es ya el pack completo montado por ellos, 109 euros, con una más la pantalla, que eso sí que hay que ponerle, que si le pones una pantalla de 7 pulgadas, es una pantalla pequeña, puede ser normal o táctil, al final sale por el mismo precio, que es lo que yo vengo a decir, que vale, estamos hablando de un presupuesto por dispositivo de entre 150 euros y 200 euros, ¿vale? Para que simplemente el número gordo, no me interesaba y luego esto pues hay que comprobarlo en cada uno de los países, pero por ahí va. Lo bueno de Fundación Raspberry Pi, pues que es como el McDonald's, que está la propia fundación. Antes estaba hablando del Raspberry Pi 400, ¿vale? Que es en noviembre de 2020, con la pandemia, pues dijeron, oye, vamos a ponerlo más fácil a la gente. Y ya vendieron un teclado kit computadora en formato de kit con todo incluido, incluso con un manual, y ya tiene la tarjeta, ya trae salvo la pantalla, lo trae todo. Por eso venía el Pero sale más o menos al mismo precio, 2 euros más caro que, bueno, pero eso, al mismo precio que montar esta. Le han quitado un par de cosas y ya está. Eso sería la parte de hardware. Pero la parte de software, ¿vale? Que el software normalmente cuesta dinero, lo sabéis, pero en este caso no. Y en este caso, si lo vamos a usar para educación, Raspberry Pi OS tiene un sistema operativo, la propia fundación, orientado a educación ya con todo, ¿vale? Entonces ese es con el que se empezaría, pero es importante saber que puede funcionar también con otros sistemas operativos como es Linux Ubuntu, Windows 10, una versión que hay pero que ya lo han conseguido meter, ROS, que es el Robot Operating System, que a mí me interesa especialmente porque, digamos, entras en el campo de la robótica y muchos más. Además, el más está ahí puesto bueno, para que está el RetroPie y el RetroPie, no sé, bueno, RetroPie y Kodi, que son otro para hacer otras cositas. Luego hablamos de ellos. Pero vamos, que incluso se puede presentar en varios sistemas operativos en una sola tarjeta. Que eso ya es otra cosa. Y ni siquiera hay que gastar, aunque se puede hacer el traspaso de cerebro en cada tarjeta tengo todo el ordenador y lo voy instalando y funcionando solo cambiándole del cerebro a la memoria, no el cerebro sería el procesador. El escritorio de una Raspberry Pi, para no aburrido, es muy simple. Si le pones la barra abajo, es la misma barra que tendría Windows, lo que pasa es que en este caso pues con la frambuesita, con un reloj, con Wi-Fi, Bluetooth, VNC, que es una para poderlo controlar separado, luego hablaremos de ello un poquitín, y luego los programas que ahí se ven pequeñito, ¿vale? Yo quería empezar no por programación, que a lo mejor se nos asustan, sino por los de ofimática, que es decir, tiene incluida toda la suite de LibreOffice, que para empezar a hacer un procesador de textos, una hoja de cálculo, un generador de presentaciones, incluso una base de datos. O sea, para poder empezar a enseñar lo básico de ofimática ya sin tener que gastar ni siquiera un poco más, porque, o sea, sin gastar nada más. Luego me interesa, evidentemente, programación, que es donde ellos ya vienen con programas específicos, muy importantes los de Scratch, que son los más importantes, que es programación para que puedan programar los niños o que se acerquen tampoco, porque ahí Kiro tiene su propia también versión que luego hablaremos. Y luego tienen un Wolfram Matemática, que no sé si los conocéis, por un lado Wolfram y Matemática, que es una cosa muy, muy potente. En este caso es solo para no hacer negocio con ella, pero sí es interesante que aparezca. No me quiero extender en esto porque existe toda una serie de recursos de la Fundación, realmente lo quería poner al revés, cursos y recursos, ¿vale?, de la Fundación, entre ellos el poder hacer un club de código, ¿vale?, que si lo veis, no sé si Code Club es la tarjetita verde,
Y ahí vemos que ellos empiezan a orientarlo a jóvenes de 9 a 13 años, ¿vale? Digamos que es por donde empezaríamos a hablar. Y ahí ellos empiezan te ayudan, se podría hacer, y bueno, pues para que aparezcan con las cosas. Tienen enseñar computación, tienen 500 horas de planes de lecciones ya preparados, programas de formación, todo esto está en inglés, o sea, está traducido, pero, o sea, pero está en inglés, ¿vale? Pero se podría hacer una buena jornada, una buena rama hispana. Creo que he visto que en Barcelona hay una, pero bueno, que se puede hacer. Y luego los cursos, ¿vale? Que te dan cursos tanto a los alumnos como a los profesores, que también es una de las ramas que podemos hacer, ¿vale? Tiene desde un curso de introducción a su Raspberry Pi según la compras, otro para las escuelas, que es lo que estábamos hablando, y luego incluso a bases de datos y SQL, que ya estamos hablando de cosas, de palabras mayores. Ventajas: el bajo coste, la fácil gestión y mantenimiento, porque al final lo que llamo los trasplantes de memoria, va en una sola pastilla y puedes cambiarla en caso o hacer 8 ordenadores igual. Y luego las amplias posibilidades de reutilización, es decir, que luego sirve para todo. Y hasta aquí ya no doy más chapa. Hasta aquí ha llegado mi presentación, aunque tenía más cosas, pero no os voy a torturar. Esto se lo quiero pasar a Florencia para que lo vea, sobre lo que es la clase invertida y la educación mixta, ¿vale? Pero bueno, esto ya, ahí está. Y ya dejo de compartir y ya hablamos todos. ¿Seguro que no quieres explicar lo otro ya que lo tienes hecho? Aprovecha. No, sí, voy a dar una pincelada, pero digamos que, y más en pandemia ha aparecido, que las clases tienen que ser presenciales o semipresenciales. Bueno, pues desde hace mucho tiempo hay una rama de formación que se llama aula invertida, que dice: yo te doy la clase en vídeo escrita y en un material que tú estudias previamente, más o menos, evidentemente en vídeo es la más cómoda, y luego cuando vas a clase no vas a recibir otra chapa como os he dado yo ahora, sino que vas a hablar con el profesor o vas a hacer prácticas. Y entonces dicen que, bueno, y ahí aparecían ejemplos de que ha subido mucho el nivel de las escuelas y además permite, pues eso, una semipresencialidad, que es lo que se hablaría de la blended, no blender, pero blender es mezclada, educación mezclada. Entonces, los críos se pueden, digamos, educar a gusto y manera, yendo a clase o no. Si no van a clase, pues tienen los vídeos. Si van a clase, pues van a hablar con el profesor, a generar interacción social, a aprender ejercicios de verdad, a tener un apoyo práctico y real, no a recibir una chapa, que es la que os estoy dando yo ahora. Así que ya remato. ¿Qué os parece? Florencia, por ser la aludida y la que tenías, ¿te ha quedado un poco más claro de lo que es una Raspberry Pi? Sí, me ha quedado más claro. Pues es como armar, la Raspberry Pi o sea, la pieza es la computadora, lo que hace la computadora y hay que armarla, ¿no? Eso es. Sí. Y me pregunto si la idea es que los niños sepan armar una computadora o que puedan tener una computadora para acceso a una computadora para otras cosas o las dos cosas. Claro, la idea son las dos cosas. No hay que armar tanto porque realmente la computadora está armada y es solo viene en un pack, ¿vale? Pero una de las cosas que yo sí quería es, además, mira, aprovecho, es intentar que cuando se abre la computadora, y de hecho, bueno, uno de los debates que os iba a preguntar, pero es si Raspberry Pi 4B o Raspberry Pi 400, ¿no? Yo soy más partidario de la Raspberry Pi 4B porque hay que armarla precisamente, porque ves las piezas. Y venía aquí que esto es cortado a láser, ¿vale? La cajita, pero eso no es una pieza de la RAS, eso es la carcasa, eso es lo bonito. Eso es la carcasa, pero que la carcasa sea transparente, a lo que me refiero es que la carcasa sea transparente
para que vean las tripas. O sea, un poco de la idea del este es que sean las tripas. Ahí está enseñando Kiro la que se ha hecho él, en la que la carcasa la ha impreso en 3D él, ¿vale? Y es que son pues las 4B, lo que es la tarjeta, bueno, ya has visto el tamaño es este, es una tarjeta de crédito un poco grande, ¿vale? Entonces es más cómoda. Y luego el teclado le puedes poner un teclado normal, inalámbrico, no inalámbrico, que puedes moverle, o un teclado pequeñito, que el este. O sea, podéis poner distintos tipos de teclados o incluso funcionar sin teclado. Una de las cosas que he apuntado, pero que no he dicho ahí, es la opción UNC. Son ordenadores gregarios entre sí, son ordenadores para alumnos. Entonces, el profesor tiene acceso a escritorio remoto, a hacerles ver lo que están haciendo para vigilarles en un momento determinado porque son alumnos y pueden liarla, ¿vale? Y por otro lado, para poderles ayudar, ¿vale? Puede darle soporte técnico sin necesidad de ir hasta el sitio, sino directamente, pues ves la imagen de la Raspberry, la puedes manejar en otro ordenador. No necesitas 2 ordenadores, ¿vale? De hecho, también a los que no son de educación aquí, pues animo a el uso de la Raspberry como segundo ordenador donde hacer pruebas y donde conectar una FPGA y que si se desmadra algo no se desmadre el ordenador completo, ¿vale? Sino que incluso si se quemara algo por haber conectado algo, pues que se queme la Raspberry Pi, no se queme un ordenador de 1.000 euros, ¿vale? Entonces, las cosas también es un poco la jugada de la Raspberry Pi. Entonces, una cosa que me gusta mucho, perdón, es la versatilidad, que hay que decir. Esto es Hola, Nacho, ¿qué tal? Bueno. Esto, al fin y al cabo, simplemente es un ordenador, una pequeña CPU en miniatura. Pero realmente el programa, lo que instalas, o los programas, es esto. Son tarjetas SD. Entonces yo, en cada tarjeta, tengo un programa distinto. Entonces digo, aquí quiero un ordenador, aquí quiero la RetroPie, aquí quiero no sé qué. Entonces digo, quiero jugar. Porque quiero jugar, pues lo enchufo y a jugar. Que ahora quiero trabajar, quito la tarjeta, pongo otra tarjeta y es lo mismo. Entonces, quizás para mí esto es lo más chulo de todo. Es decir, tengo un ordenador que me sirve para 1000 cosas. Solo tengo que ir comprando tarjetas y las tarjetas hoy en día no valen nada. Hombre, hay tarjetas, cada programa te exige más memoria que otros, pero por ejemplo, estas de 4 gigas, estas de 32, tengo una de 1 tera, bueno, pues cada una para sus cosas. Entonces, bueno, pues simplemente es quitar, poner y a correr. Para mí lo que más me gusta. Y con el HDMI lo puedes conectar a la televisión. Por supuesto, ningún Entonces, problema. Se va a volver un estándar también en ese sentido. Entonces, los alumnos aprenden como a manipular todo este tipo de componentes, de microcomponentes para la televisión, para el monitor, y también es bastante portátil, como ves por el tamaño. Claro, esa es otra. El cable de corriente es este, que es la nada. Quiero decir, esto es una gozada, llevarte esto en la mochila. Y es decir, por ejemplo, para trabajo no te llevas un portátil, te metes la Raspberry, un teclado pequeñín de estos plegables. Yo me pregunto, si es tan bueno, ¿por qué no lo usamos todos como portátil, por ejemplo? O sea, yo es que... Como todo lo libre, ya sabes que el mercado no juega a favor. O sea, yo veo problemas. O sea, yo veo que el precio que tiene, primero, para que tenga su pantalla, su teclado y tal, no es tan bajo. Y luego, o sea, porque ya estamos hablando de casi 200 euros, y que luego hablamos mucho de ello, pero luego realmente nosotros, por ejemplo, no lo estamos usando, al menos en nuestro caso. Si es tan fantástico y tan maravilloso, ¿por qué no lo usamos más? Hombre, a mí me faltan datos. Yo voy a dar mi opinión. mi opinión de todo lo libre. Vamos, nosotros, por ejemplo, hasta hace poco, obviamente, con Windows, qué remedio, y con mucho programa que te tienes que tragar, sí o sí, o comprar o lo que sea. Pero desde hace unos años, por alguna otra razón, los programas libres, o open, o gratuitos, han ido mejorando muchísimo. Entonces, me está permitiendo, por fin, librarme de todas las licencias de las narices y utilizar programas open. Por ejemplo, un Blender. Para mí Blender ahora mismo es el mejor programa de diseño que toca. Yo no quiero ni 3D Max Studio, ni Maya, ni Rhinoceros, ni Fusion 360, ni Gaitas. Me quedo con Blender, que es lo mejor que hay. Y me encanta. Habrá gente que dice, no, hombre, no, el ZBrush es mucho mejor. Para quien le guste. Yo no lo voy a pagar porque no me da la gana. Entonces, bueno, pues esta máquina me permite tener esas cosas. Otra ventaja, es cierto que llevarse una pantalla, pero no para todos los programas. Yo recuerdo haber ido con tu primo a trabajar por ahí y tal, y cogíamos la tele del hotel, enchufábamos y fuera. Y con eso ya trabajamos y mandábamos el mail que hubiese que mandar
o luego echamos una partidilla. Obviamente, pero bueno. Voy a pasar la palabra a Javier, que la ha pedido, pero por contestar una pregunta a Coca, ha empezado a tener en junio del año pasado. O sea, no hace un año que ya empieza a ser operativo, ¿vale? O junio del 19, no hace año y pico. O sea, que tampoco ha sido, todavía es relativamente nuevo y ya lo empiezan a conocer y empieza a aparecer. Pero bueno, vale. que hable Javier Sancore. Uy, no se te oye, Javi. No se te oye, está silenciado, creo. Sí, a ver. no te creo. No se te oye, es algo técnico. Revisa el micro. Vale, han venido Hugo Atlas y Catapiro, que son de Más que Makers, que se han conectado. Buenas, Hugo, ¿qué tal? Javier, no te escuchamos. Cuando te oigamos te damos paso, ¿eh? Sí, es que no te escuchamos, Javier. No. Está ahora muy bajito. Mira, a ver, cambiando el micrófono, si te ha cogido otro micrófono que no es el que estés usando o algo así. Hola. Ahora sí. Correcto. Ahora sí. Sí, quería preguntar si es equivalente a Arduino y si Arduino es propietario. A ver, es complementario de Arduino. De hecho, se puede cargar el IDE de Arduino y, de hecho, mi idea es que de aquí vayamos a Arduino. O sea, me parece desde la Raspberry Pi se pasa a Arduino, aunque Arduino se puede hacer también solo. De hecho, esta es la Raspberry Pi Pico, que esta ha salido hace... ¿cuánto? Ha salido en abril o en marzo, no hace poco. Y es también un microcontrolador. Cole tiene ahí otra. Son muy baratas. Estas valen 4 euros y son equivalentes a Arduino. Arduino también, digamos, además nos interesa porque Arduino es libre. También, y esto también es libre, la complementariedad de las dos, ¿vale? Funcionan, incluso la Pico se programa en el IDE de Arduino. O sea, que entran ahí las dos. Nacho, creo que quiere decir algo. Habría que hacer una comparativa. Yo necesito una comparativa entre Raspberry Pi y Arduino así en un Excel. A ver. Y que me lo pongáis clarito. Con un Arduino mueves una impresora 3D, ¿vale? Que ya es bastante y se mueve para arriba y para abajo. Con una Raspberry Pi mueves un robot, ¿vale? Incluido OpenCV, o sea, visión. Pero con Arduino también puedes mover un robot, ¿no? Artificial, Con Arduino también puedes mover un robot. Que Raspberry Pi tiene más cerebro, por decirlo así. O sea, puedes tener inteligencia artificial. Bueno, Adrián creo que lo va a explicar mejor. Tiene más potencia, sí. Creo que han levantado Adrián y luego Nacho, o al revés, no lo sé. Era al revés, pero como era solo un pelín de esto... Perdón. Creo que Cole va antes de todo. Cole, es verdad, estaba Cole, es verdad. Que se me acaba de ofender. No me ofendo. A ver si puedo así centralizar todo un poquito. Vamos a hablar de computadoras personales, ¿vale? Las computadoras personales fue un intento de conseguir máquinas que fueran muy versátiles, que pudieran servir para todo, ¿de acuerdo? A lo largo de toda la historia ha ido reduciéndose los precios, los tamaños, las potencias, etcétera, y se llegó un momento en el que se quiso intentar democratizar a nivel educativo y terráqueo pues un ordenador personal. Evidentemente las diferencias que hay a nivel terráqueo, económicas y otras, son muchas. Entonces se buscaba que una de las características fuera que fuera muy barato, que fuera portable, sencillo, no súper potente, pero sencillo, suficiente, etcétera. A lo largo de estos años atrás se ha intentado hacer determinados proyectos, intentos de crear esa computadora y fallidos, ¿vale? Esto es interesante para ti, sobre todo, Florencia, porque luego si no te doy o os doy algunas referencias, y es un estudio que se hizo sobre un proyecto anterior que se llama OLPC de Negroponte, que intentó conseguir una computadora por 100 euros, pero que al final de alguna manera fue fallido. Y tiene un estudio, hay un estudio de México que valoró esto, comparándolo con, estudiando los intentos que se hizo en Uruguay y en otros países, ¿no? De Brasil, etcétera, de ahí de América, del continente americano. Entonces,
tiene sus buenas consecuencias. A pesar de que podáis leer a posteriori, después de ese intento, malas críticas, hay una muy interesante, y es que plantea eso, conseguir democratizar un ordenador personal a nivel terráqueo, ¿vale? Para que todo sea accesible, todo el mundo podamos acceder a ello. Entonces, en ese transcurso hay bastantes proyectos, tras ese proyecto que os digo, como por ejemplo Arduino, como por ejemplo Raspberry, que venía de anterior, incluso la BBC, con su BBC Micro, intentando buscar algo que se asemejara a esto, y al final ha conseguido, pues, existen 2 ramas, y 3 y 4, hay muchas más, ¿eh? Ahí va BeagleBoas, ahí es todo intentos de hacer pequeñas computadoras suficientes para aprender, suficientes para hacer muchas cosas, muy versátiles y accesibles, no solamente en costes, sino en tamaños. Esto no se consigue todavía. Raspberry Pi, como ha dicho antes Teacher, realmente está muy difundido, puesto que es un proyecto anglosajón, está muy extendido en ese mundo, pero no llega a todos los sitios. También es verdad el tema de las características que tiene, ¿vale? No es fácil llegar a... Y lo que os ha dicho de precios, antes de que se me olvide, lo que os ha dicho Teacher de precios, es verdad que son muy subjetivos del territorio donde se buscan, ¿no? Porque luego estamos hablando de países que, a pesar de que puede llegar a un precio bajísimo a una frontera, en el momento que pasa esa frontera hacia adentro, o directamente no lo dejan pasar, o le ponen un arancel casi imposible, ¿no? Esto son técnicas que se utilizan también, ¿no? Entonces, eso es una parte. Luego, para Coca, el tema de Arduino y de Raspberry Pi. Arduino sí es considerado un proyecto de open source hardware en cuanto a sus diseños y tal. Ahora ya hay unas mezclas, es decir, hay placas que no son del todo, porque determinados componentes no son del todo libres, ¿vale? Esto siempre va a haber un... Pero, por ejemplo, la Raspberry Pi no es considerada un open source hardware, no es un proyecto libre del todo, puesto que tiene varios componentes que se van a intentar, seguramente tarde o temprano, sustituir, que necesita drivers propietarios y que son propietarios y que, por tanto, de alguna manera, no digo que ensucie, porque eso es, pero sí hace que la naturaleza libre de los programas que se instalan en él dejen de serlo del todo, ¿no? Porque necesitan esos drivers propietarios para poder usar. Pero fuera parte de esto, en cuanto a accesibilidad, una Raspberry Pi es un ordenador, una computadora tal cual. Claro, eso es lo que quería igual decir. Que la caja que tenéis en un ordenador, en un aula, que yo tengo una duda. Que tiene su Para monitor y su teclado. Es una computadora ratón. Y un Arduino es una placa base, quiero decir, no, es una placa, y poco más, pero le tienes que meter muchos más componentes. Sí, es un ordenador en el futuro. Sí, no, porque hay Arduinos que pueden ser considerados directamente PCs. Ajá. De hecho, Arduino tuvo intención de hacerlo en sus momentos previos, por el 2009, una de las intenciones era crear ya un ordenador, tal cual. Pero, por ejemplo, hay determinados placas que tienen como 2 corazones, placas de Arduino, digo, una que tiene un sistema operativo tal cual, de un Linux, ¿vale? Y luego otra parte que sirve de interface para lo que se llama computación física, ¿vale? Que es otro concepto que quería para que distingáis. La computación física no es más que utilizar ordenadores para conectar cosas del mundo exterior, ¿vale? Entonces, Arduino, de forma natural, como fue concebido inicialmente, era para conseguir hacer eso, utilizar no una computadora, es una computadora en sí, tiene un microcontrolador, ese microcontrolador realmente es considerado conceptualmente como una computadora. Eso es, ese cuadrado que hay en el centro, ¿vale? Es un microcontrolador, no es un microprocesador. Ese microcontrolador dentro tiene su microprocesador con una serie de componentes más que lo hacen realmente una computadora, pero muy chiquitita. Con potencias limitadas. Entonces, que era más una placa, más que... Claro, la computación física, entonces lo que busca es Arduino, por decir así, establece como prioridades realizar diseños de pequeñas computadoras que permitan hablar y que estén habilitadas para poder hablar con hardware. De manera que poder hablar desde con otro ordenador, desde con otra plaquita, desde con un interruptor, una bombilla o un bombillo, creo que lo llamáis allí, un interruptor, luces, etcétera. Bueno, pues esto lo tiene también la Raspberry Pi, ¿vale? Pero
no estaba pensado para eso, no está pensado para eso. Por tanto, las señales que utiliza son menores, está más optimizado el consumo, ¿de acuerdo? Entonces, ¿se puede hacer lo mismo con Arduino y con Raspberry Pi? Sí, de cara a la computación física, es utilizarlo para mover cosas, mover motores, controlar relés, medir temperaturas, se puede utilizar, pero tienes que tener una serie de cuidados con la Raspberry Pi, ¿vale? Porque las señales son a muy bajo nivel para que consuma menos, que no tienes que tener con Arduino, que está pensado inicialmente para eso, ¿vale? Es decir, que luego tenéis esto, que es lo que le regalé yo a mi hija hace como 3 años y pico, ¿vale? Que es lo que ahora se vende un poco como la Raspberry, la 400 esta, ¿no? Que es una carcasa con un teclado, una pantallita, y dentro tiene lo que se llaman protoboards. Luego adentro tienes tú una especie de juegos, igual que Arduino, con sus bombillitas, con sus tal, y con una protoboard para ir colocando cablecitos y todo eso. Ahora, como estamos hablando ahora ya final y termino, como estamos hablando de Raspberry Pi como una pequeña computadora y como computadora que es versátil, se puede utilizar en educación si se consigue un precio muy bajito. Ahora mismo, para determinados entornos, el precio que tiene es bastante asequible, pero para otros es imposible, ¿vale? Esto es la realidad, vamos, es la realidad. Entonces, lo que nosotros podemos considerar algo barato, no lo es para determinados territorios, ¿de acuerdo? Pero sí es cierto que es una muy buena apuesta para que esto sea o cualquiera similares, para que esto sea empleado como para democratizar lo que sería la educación en cuanto a entorno a la informática. Por los costes, si se siguen bajando, por los consumos, es decir, los requerimientos no son muy altos, ¿vale? Y por la versatilidad. Se puede utilizar para música, o sea, se puede utilizar además a todos los niveles educativos, que eso es lo interesante. Puedes hacer que un alumno se monte su propia Raspberry, es decir, conecte su monitor, conecte su teclado y conecte su ratón, pero puedes darle al alumno, que es más pequeño, pues directamente todo montado para que lo utilice. No, ¿vale? Eso ya serían apuestas o metodologías educativas. Y nada más, me callo. Perdón. Adri, creo que vas tú, luego Nacho. Y luego Javi. Sí. Vale, nada, yo era un momento, si yo lo he dejado claro, cole. Yo era para decir simplemente que a efectos prácticos, la Raspberry Pi, aunque a los dos les puedes enchufar cosas, la Raspberry Pi es un ordenador como el de casa, chiquitín, y un Arduino ejecuta solo un programa. El ordenador ejecuta un montón y el Arduino tú le cargas su programa y ejecuta el programa. Y es mucho más simple. Vale. Que es la diferencia práctica de uso. Claro, entonces, por afinar, ¿tú dirías que un Arduino es una computadora per se o es una computadora sencilla? Por definirla de alguna manera más clara. En papeles es un microcontrolador. Es que yo siempre he pensado eso, que es una placa que controla algo, una sola cosa. Pero claro, si te vas a... Sin embargo, que un ordenador tiene que ser algo que hace la computación, pues tiene su procesador, tiene... Claro, es que el microcontrolador en sí es una CPU. Oye, que igual definir es un problema y estamos aquí dando un castillo para nada. Un rato, dejarle hablar un poquito. Vale. Venga. Hay que comerse mucho la cabeza. Vale. Nacho. Está silenciado. Nacho, pon el micro. O pulsa la barra espaciadora. Pon el micro, Nacho. Pon el micro, Nacho. Púlsala y manténla pulsada si quieres hablar como si fuera un Cole lo ha explicado bastante bien, pero claro, también muy extenso. Básicamente, para simplificar, el Arduino es un microcontrolador, un microprocesador pequeñito, pensado para trabajar con una serie de componentes electrónicos y controlarlos. Es decir, por lo que dice, unos LED, un conector Bluetooth, unos servos, algo pequeñito, es decir, tal. Raspberry es algo más potente y más complejo. Tiene su tarjeta gráfica, tiene un sistema operativo, tiene tal. La principal diferencia entre una y otra, normalmente, ahora ya la barrera se va difuminando. De hecho, hay un sistema operativo para Arduino, pero eso es al margen. Es que Arduino está pensado para trabajar con el microprocesador en tiempo real, porque no necesita tener un sistema de memoria como puede tener un sistema operativo, y Raspberry no hace lo mismo porque utiliza un sistema operativo más complejo, más tal. Al final puede hacerlo también porque las capacidades son mayores que las de Arduino,
pero es distinta orientación y distinta escala. Uno es una bicicleta y otro es una moto, por decirlo de alguna forma. Va, me gusta. Atlus, que le teníamos también, y además Atlus nos puede dar la visión de México, porque él creo que ahora está en Michoacán, aunque está con un pie aquí en España y otro en México, pero Atlus, ¿estás por ahí? Manifiéstate. Sí, aquí estoy. Pues sí, la experiencia aquí en México es que las Raspberry te pueden servir mucho para el sector educativo. Son hasta cierto punto el futuro en cuestiones de bajo, que son muy baratas, pues, o sea, que la verdad es que son muy baratas y muy escalables. Entonces, en ese sentido, si quieres crear un curso que sea progresivo hacia los estudiantes, que puedas tener como ese, ir monitoreando el crecimiento y el desarrollo y que vayan entendiendo cada uno de los componentes que se le puede agregar a la Raspberry, es la mejor opción. Tenemos las computadoras que, pues, hasta cierto punto económicas, que por ejemplo ahí en Monterrey, por estar cerca de la frontera, las consigues bastante económicas, pero no vas a salir del entorno Windows. Ese es como lo que, el siguiente paso no lo vas a poder dar porque te va a faltar más memoria, te va a faltar más procesamiento, te va a faltar más tal. En cambio, en la Raspberry puedes ir controlando sensores, puedes irles mostrando con este sensor, con esta misma placa le conectas este sensor y haces esto. Con esta camarita que le agregas a la Raspberry, ya le agregaste una cámara, pero es una cámara tipo sonda que la puedes montar en una impresora 3D, la puedes montar para monitorear tus plantas, para riego, por ejemplo, para monitorear cultivos. Puedes controlar desde ahí Arduinos para enviar datos, puedes ocuparla para muchas tipos de cosas, monitoreo, entonces adquisición de datos que tiene mucho futuro. Entonces, en ese sentido es donde puedes desarrollar un modelo educativo más completo, y enfocándola en cada una de los componentes que le puedes ir agregando a la Raspberry, que con una computadora sencilla no vas a poder manipular. La única desventaja que tiene en ese sentido la Raspberry sería el tipo de conexión HDMI, que necesitaría un monitor con HDMI, que son un poquito más caros. Las televisiones, yo creo que acá en México hace unos años el partido del gobierno regaló televisiones que terminaron en las casas de empeño, que tenían conexión HDMI. Entonces ese es un buen sustituto, una manera de utilizar esas televisiones que llegaron a muchas personas con escasos recursos, aunque después las vendieron o las empeñaron. pero sí, ese sería mi opinión, contrastando un poco con lo que podrías lograr adquiriendo tal vez computadoras de bajo precio, con unas todo en uno o en unas de otro tipo, mini laptops o tablets, por ejemplo, que sería muy limitado lo que podrías, o sea, los cursos que podrías dar en ese sentido. Vale. Javier y luego Cole. Javi. Sí, ¿se escucha? Sí. Ahora sí. Hola. Sí, muy valiosa la línea de tiempo y la filosofía que hay detrás de todo esto, de la democratización de la tecnología en la educación. Y siempre me llamó la atención en proyectos como OLPC, una PC por niño, el largo plazo, porque hablar de un proyecto de tecnología de más de 3 a 5 años es casi la prehistoria, si pensamos en un proyecto a 5 o 10 años. Entonces, creo que el usuario, la persona individual, no está comparando esto todo el tiempo y el nivel de obsolescencia es muy alto.
Entonces me pregunto si no hay dispositivos en esta familia de dispositivos que hagan más uso de la nube, de la red, para que simplemente la interfase sea esa conexión con el gran cerebro que puede ser la nube. Más que nada pensando en la tendencia que significa el Internet de las cosas. Esa es la primera pregunta, si hay algún dispositivo que haga uso intensivo de Internet. Y la otra pregunta que quería hacer, entiendo que Raspberry es más robusto y para quien comienza, ¿qué es recomendable? ¿Comenzar con Raspberry o comenzar con Arduino? Y para un usuario intermedio, ¿qué se recomienda? Sí. Me parece que contesto. Ole, vas tú. Sí, aprovecho para, bueno, primero para decirle a Atlus que en cuanto a HDMI, existen conversores de HDMI a VGA, que es mejor que al revés, ¿vale? Que cuestan, eso sí que cuestan poco, que de hecho creo que hasta debe haber por ahí alguna forma de coger determinados aparatos y romperlos y adaptarlos para que se conviertan en convertidores en un conversor de VGA. ¿Vale? Lo digo porque se podrían utilizar todos los monitores que no se emplean y con una Raspberry podrías ver la señal de salida en esos monitores antiguos. O sea, que decir que existen soluciones para mantener todavía y reusar la antigua tecnología. En cuanto a Javier, la primera pregunta, sí, existe, vamos, ahora mismo, de hecho, la propia Raspberry tiene un interface de Ethernet al que puedes poner perfectamente, incluso puedes poner periferia para que haya Wi-Fi a distintos niveles u otro tipo de redes incluso. Y todos pueden utilizar el tema de la nube. Cierto que es una buena apuesta para aquellos que pueden permitírsela, hay otros que no. Al fin y al cabo, la nube, o como nos lo han vendido, es realmente un paradigma comercial, no es una tecnología, es el uso de una tecnología comercialmente a distintos niveles, o sea, es un paradigma comercial. Entonces, como paradigma comercial, no es, en definitiva, no es gratuito, aunque nosotros lo estemos utilizando en potencia, porque de una forma u otra hemos llegado a un acuerdo con los que nos lo proponen, ¿no? Por ejemplo, estamos grabando esto en Dropbox. Dropbox nos está ofreciendo en plan nube un almacenamiento, pero nosotros le estamos dando no solamente, le estamos dando información. Entonces, ese es el canje oculto, ¿no?, que hay en este tipo de transacciones. Pero luego sí es cierto que, por ejemplo, para Internet de las cosas, y dependiendo para qué uso le quieras dar, podría ser educativo, a lo mejor puedes conseguir algún tipo de rebajas, etcétera, pero si lo utilizas en un modo profesional, pues entras en un mercado donde pues tiene un coste y eso puede limitar, ¿no? Dependiendo de dónde. Entonces, es una buena apuesta y ambas, de lo que se ha comentado, por ejemplo, Raspberry y Arduino, ambas podrían hacer uso totalmente extensivo de ellas, sin problema. O sea, existe la solución para eso. Y por último, lo que dices de una cosa u otra, eso depende primero del acceso que puedas tener, ¿vale? De hecho, si tienes, ¿no?, para determinados proyectos, puedes acometerlos con un Arduino que te hayas quedado o que te hayan regalado antiguo, etcétera, cosa que a lo mejor la Raspberry siempre se va a quedar, por muy antiguo que sea, un poco por encima en precio o en posibilidad de adquisición. Pero creo que no hay una solución en cuanto a educación si no defines claramente el objetivo, ¿vale? Eso es una. Y luego, en cuanto a medio, o sea, en cuanto a nivel medio, por ejemplo, lo que os he enseñado, estaba mirando ahora, el Pipot estaba, aunque yo se lo entregué a Alba antes de la edad, pero pone que a partir de los 10 años esto, es decir, una Raspberry para poder coger y tener un poco de conocimiento de lo que es un LED, lo que es una resistencia, hacer circuitos y jugar, no solamente a ese nivel de computación física, sino luego también poder programar, poder ver y hacer cosas como si fuera un ordenador normal y corriente con un sistema operativo que sí que lleva una Raspbian, es decir, un sistema operativo Linux adaptado al hardware que es un ARM que tiene la Raspberry Pi, y aprovecho para decir que también hay muchos ARM en muchas placas de Arduino también, ¿vale? O sea que a ese nivel puedes encontrarlo. Pero yo creo que puedes buscar soluciones de la Raspberry Pi como de Arduino a todos los niveles, Lo que pasa es que sí tendrías que adaptar el contenido a la edad.
pero que poder utilizarla lo puede utilizar todos, además sin ningún tipo de problemas. Quizá para un niño muy, muy pequeño es verdad que el entregar la Raspberry Pi de forma compacta, ¿no? Pues que no tiene además esa habilidad en manos y todo eso para manipular componentes pequeños, y pues eso a lo mejor se queda lejos y sería mejor la Raspberry Pi a esa estancia, ¿no? Pero yo creo que es los profesionales mirando bien el contenido y que se ajuste a esa edad, pueden ser utilizados como herramientas educativas ambos, sin problema. Quiero y luego hablo. Yo tengo una duda con los que has comentado de la obsolescencia programada. Es una duda que no tengo respuesta, es una duda que tiro al aire a ver si alguien me la puede contestar. Y es que has dicho, claro, estamos en un momento, efectivamente, de obsolescencia programada, mucho problema con el cambio climático, la gente no para de comprar tecnología, tirar al día siguiente. Bueno, esto es así, es una cosa de mercado. Pero has hecho una cosa que me ha parecido interesante, que es la nube lo arregla todo. Y luego yo tengo aquí justo se me ha encendido la bombilla, digo, joder, la nube realmente no es algo intangible. La nube son un edificio entero de servidores a toda pastilla, que yo creo que eso también, el consumo energético y toda la liada que tiene de fondo, no sé si está estudiado realmente cuál es el impacto que puede tener tantos edificios de servidores a todo trapo para mantener los pentadatos de todos los locos mandando memes en WhatsApp, que al final es lo que hacemos con la tecnología. No me seas en los Macs. Hay 4 que trabajan y el resto estamos mandando gatitos todo el día. Vamos a ver. Hay una cosa que hay que tener en cuenta y es que la nube está concebida más como un objeto de consumo que otra cosa. Es decir, tú a ti en la nube te venden un almacenamiento en la nube y te lo venden muy rapidito, muy cómodo de utilizar, que te tienen los datos seguros y tal. Pero eso es solamente la parte de consumo para venderte el producto. Luego, en realidad, detrás hay lo que dices tú. Un montonazo de servidores que además no están físicamente en un solo sitio, normalmente están descentralizados, están redundantes a veces, etcétera, etcétera. O sea, que a nivel de consumo y de ahorro energético, la única diferencia que hay es que se concentra todo en una zona y hay un poquitín menos de despilfarro, pero al final tu ordenador sigue consumiendo casi lo mismo con tus discos duros que si te conectas a la nube. Con la diferencia de que la nube es una infraestructura que hay que alimentar. La nube, o sea, a nivel de ahorro de energía. La nube va a seguir conectada. Sí, voy. Digo que en Islandia ahora hay unos... estamos usando Islandia porque es económicamente interesante, dado que hace frío, pero tienen ahí los servidores bajo tierra, toda pastilla, zumbando como cabritos. Atlus Max, creo que te toca a ti, ¿vale? Y luego Adrián y luego Cole, me parece que va. Sí, siempre tienes que escoger bien el proyecto. Dependiendo del proyecto vas a poder utilizar la Raspberry o vas a poder utilizar Arduino. Por ejemplo, si quieres controlar una puerta suponiendo gallinas, por ejemplo, lo puedes hacer con un Arduino. Pero ya si quieres un poquito de más datos visuales, quieres enfocarte un poco a controlar otro tipo de cosas o controlar múltiples dispositivos, el bebedero, el alimentador, puertas, cosas así, ya puedes hacer un proyecto más integral utilizando una Raspberry y múltiples Arduinos. Siempre vas a tener que ese paso darlo más adelante y conjuntar los dispositivos para poder lograr un proyecto más completo, pero de inicio educativamente es más viable el utilizar una Raspberry porque vas poco a poco enseñando a la gente qué componente hace qué, cómo lo puede utilizar. A unos niños les puedes decir, mira, desde aquí controlas estas luces, entonces si quieres que digan tu nombre, tienes que ponerte a programar así. Y ya van a ver inmediatamente cómo esas luces dicen su nombre y van a aprender cómo programar ese controlador para que las luces digan su nombre. Y ese es un conocimiento inmediato que puedes llevar en un curso de una semana, de 15 días, y que de ahí en adelante los niños van a saber hacer letreros luminosos. O sea, ya ahí tienes una gama increíble de posibilidades de controlar múltiples cosas, que nació de la idea de
pon tu nombre en este tablero, ¿no? Iluminado, y ahora préndelo en rojo, y ahora cámbialo a azul, y ahora cámbialo a verde. Entonces, tiene ese juego. Adri, creo que te toca y luego Cole. Sí, se me oye. Como dice Cole, yo estoy totalmente de acuerdo con lo de que el tema de la nube es una cosa totalmente comercial, o sea, no tiene más. Pero sí que es cierto que lo que comentabas, Kiro, de lo de la ecología, al final, tu ordenador de casa, si le tienes ahí, le tienes con la CPU al 20% y le tienes encendido. Al final, si tú tienes un ordenador ultra eficiente en casa y en el centro de datos todos los procesadores están a 100, estás teniendo una mayor eficiencia, estás usando los recursos compartidos, pero estás ganando mucha eficiencia. Y en teoría debería ser una cosa buena para el ecosistema. Además que tu ordenador no le puedes meter bajo el océano le tienes que enfriar con corriente. Le puedes meter ahí en un país nórdico bajo el océano. Entonces, bueno, en ese sentido, en teoría la nube debería ser interesante. Claro, no, yo lo digo simplemente por lo exponencial de todo. Quiero decir, al final la tecnología se va abaratando, se democratiza todo tarde o temprano. Lo estamos viendo con los teléfonos móviles, que ha sido la gran revolución, que ahora todo el mundo tiene un teléfono móvil, es decir, hasta, voy a decir algo muy, muy, muy feo, pero hasta alguien perdido en alguna tribu del África tiene un teléfono móvil, más o menos, ya me entendéis. Es decir, se ha democratizado, todo el mundo lo tiene. ¿Eso qué significa? Datos y datos y datos. Y esos datos tienen que estar almacenados en algún sitio, tanto por interés privado de, oye, quiero conservar esto, como por interés comercial de, con estos datos yo hago mis cosas y los vendo de esa manera. Ya sabemos todos cómo funciona eso, no voy a entrar ahí. Entonces, cada vez hay más datos que hay que guardar y eso necesita más servidores donde guardar más datos. Y yo creo que llega un momento que energéticamente yo no sé dónde vamos a sacar la energía. Como no hagamos una esfera de Dyson, lo ha dicho hace poco Tesla, que podés ir utilizando los bitcoins, es que se nos va de madre. Es decir, no tenemos energía para todo eso. Se va hasta el infinito. Cole, perdona. No, yo quería comentar que lo que comenta, bueno, hay una cosa que no hemos dejado hablar mucho a Florencia acerca de su proyecto. Yo no sé si la conocéis, yo sí la conozco porque vi su presentación en lo que mencionó antes Tiche de bueno, los laboratorios ciudadanos y todo esto. Y sí la conozco y conozco un poco, bueno, la conozco, no es que la conozca, la conozco por su vídeo, ¿no? Y la presentación y bueno, dirigiéndome un poco a ella y hablando un poco de lo que, como al fin y al cabo estamos hablando de Raspberry, no estamos hablando de otra cosa, yo me voy a centrar en Raspberry. Soluciones hay de todo, pero como estamos hablando de Raspberry, vamos a ver cómo podría ser solución Raspberry, ¿no? Que esto es para estudiar. Entonces, en vuestro caso, por ejemplo, en aldeas muy lejanas, donde no hay, pues sí, a lo mejor no hay tanta infraestructura, ¿no? Tener que ir a, pues, donde se encuentran los peques, los niños, con poco, bueno, pues a lo mejor energía eléctrica un poco limitada, pero puede haber sol, etcétera. Una Raspberry Pi es suficientemente independiente como para poder ser, por un lado, alimentada con unas baterías como si fuera un poco potentes y bien colocadas de un móvil, ¿vale? Podría ser como un cargador que te ha enseñado Kiro, que tampoco tiene mucho consumo. La Raspberry Pi está pensada en principio para tener bajo consumo en un uso normal, ¿vale? No si lo utilizas para minar coins, monedas en alguna criptomoneda, claro. ¿Vale? Luego ya os puedo decir, pero yo en creo el que consume más una cosilla sobre la Raspberry que la Raspberry, creo. Si os quedáis, luego cuando cortemos, os cuento una cosilla de lo que yo más o menos estoy intuyendo que podría pasar si no medimos esto. Bueno, entonces, sin que me vaya, la Raspberry Pi puedes alimentarla con baterías. Las baterías, como al fin y al cabo tampoco da mucho consumo, podría ponerse unas plaquitas solares, o sea que se puede buscar fórmulas para que esa unidad que llegue a cualquier lugar pueda ser usada, ¿vale? Por otro lado, la Raspberry Pi se puede convertir en un móvil, como bien ha dicho Tiche antes, si tú le instalas, por ejemplo, un Android, un sistema operativo Android. ¿De acuerdo? O sea, tú con una pastillita, si tiene el Android, lo metes y se puede convertir esa Raspberry Pi en algo que sí pueden conocer los niños. De manera que, de alguna forma, puedes a estos niños que están entrando en la tecnología, puedes explicarle con la tecnología que está encapsulada, con lo que son las cajas negras que nos presentan los ordenadores, los móviles o estos aparatos autómatas que hacen cosas en la casa, se lo puedes presentar enseñándole los entresijos de lo que es y ellos creando
una cosa similar para que puedan entender qué hay dentro, que es una de las cosas por las que, por ejemplo, Arduino nació, y era para poder explicar a los artistas conceptos de electrónica y de computación que no conocemos, incluso algunos, cuando han estudiado ya una carrera de informática. Pues eso es un poco, ¿no? Es estudiar lo que hay. De hecho, ahí te das cuenta, como ha comentado antes Javier, que puedes ver y notar cuando la obsolescencia programada está claramente tangible en las cosas que usas. Porque ya entiendes que hay dentro y digo, claro, si esto podría seguir funcionando, ¿por qué ya ha dejado de funcionar? ¿O por qué ya no me es válido? ¿O por qué no? Para ser un poco crítico con el uso de la tecnología, la anterior, la que tienes actual y la que podrías tú crear aprendiendo con este tipo de instrumentos, ¿no? Y bueno, pues eso. De hecho, ahora tenemos el marco europeo de que nos obliga a todo este tema de la obsolescencia programada y la electrónica a repararlo tú mismo. Veremos cómo acaba, a ver qué tal va y si es exportable a otras legislaciones. Es que la realidad es que para cumplir esas leyes lo que solemos hacer es enviarla a países que no lo quieren, pero se lo llevamos. Y lo que hacemos es crear basura tecnológica en esos países y nosotros limpiamos nuestra huella de CO2. Al final lo que todo el mundo quiere es el último modelo. Ha llegado el 8 y tengo el 7 fuera. De la misma forma que ocurrió con la industria. Nos la quitamos de en medio, somos más limpios, pero ensuciamos en otro sitio. Dos puntualizaciones. Una de forma que lo que dice Cole, que yo no quería hacerlo esto mucho más largo, entonces yo creo que si queréis ya incluso podemos cerrar, digamos, la parte pública y nos quedamos. O sea, no huyáis, no hace falta. Si queréis podéis, pero vamos. Ya cerramos esta para que tenga una horita digamos, de emisión y no se hagan muy largos, porque hacíamos vídeos muy largos. Y luego, como conclusión, ¿vale? Decir que la Raspberry Pi es un poco mitad de todo, ¿no? Por eso me parece a mí muy interesante para educación, porque es medio Arduino, medio PC, medio móvil, medio y todo. Medio lo que quieras. Medio lo que te dé la gana, ¿vale? Entonces, eso es. Y funciona con... Ecológicamente hablando, es un ordenador, infinitas posibilidades. Eso es. De energía que se ha hablado, pues normalmente estamos hablando de los portátiles a 12 voltios, esto está a 5, o sea, es como menos de la mitad, que no quiere decir con la intensidad, pero bueno, pero te da un poco el orden de magnitud. Entonces, por eso es por lo que se está proponiendo esto, que además es una... Yo no sé si Nacho quería decir, si no, hablamos ya... No, yo solamente era por comentar un poco el tema de la obsolescencia programada, pero simplemente es por decir de alguna manera las distintas estrategias que han utilizado las compañías en ese mismo sentido, que en el sector tecnológico es diferente que en otros sectores, pero no era nada, ya es totalmente fuera de tema, que ya estamos charlando de otras cosas y tal, con lo cual tampoco me quiero extender. No, bueno, pues damos las gracias a todos los que habéis podido venir, la hemos grabado, la pondremos en el canal de YouTube, no hemos dicho ninguna barbaridad, así que todo bien. Claro que no. Ahora off the record ya hablamos. Y ahora ya cerramos y hablamos off the record con más libertad y más... Pues nada, voy a cerrar y insisto, muchas gracias.